Como ya sabéis, comentaba que en octubre del año pasado comenzó el cripto invierno. Tenéis vídeos míos en mi canal donde explico por qué se inicia ese cripto invierno, cuánto va a durar y hasta dónde creo que van a bajar las criptomonedas. Pero ahora hay un factor que mucha gente no entiende y que está impactando en el oro y la plata. Dicho de otra manera, hay un efecto contagio de ese cripto invierno en activos que consideramos defensivos. ¿Tiene algún sentido? De ser así, ¿cuánto podrían corregir el oro y la plata teniendo en cuenta que Bitcoin todavía tiene un recorrido interesante hacia niveles claramente más bajos? ¿Podría afectar al comportamiento de la bolsa? Es lo que vamos a hablar en el vídeo de hoy. Lo que es evidente es que hay un efecto contagio entre distintos segmentos del mercado financiero. En este gráfico de Bloomberg podéis ver cómo se ha producido la bajada en metales preciosos, la bajada en criptomonedas como Bitcoin, Ethereum, Solana y por supuesto en un segmento de la bolsa que cada vez genera más dudas, que es todas las compañías que elaboran software y que se sienten ahora mismo atacadas ante la posibilidad de que las IA las repliquen y las sustituyan a un coste infinitamente menor. La pregunta del millón, y es lo que voy a responderos en este vídeo, es si crees que la bajada del precio de las criptomonedas está arrastrando a la baja al precio del oro y la plata. Es una pregunta muy importante porque es donde la mayoría de los inversores ha estado refugiado durante el último año y medio. En segundo lugar, ¿por qué ocurre? Y te voy a explicar cuál es el efecto contagio y a qué se debe. ¿Sabes lo que es la tokenización de activos y cómo afecta a la cotización de los mercados financieros? Es crucial y esto va a más, con lo cual más vale que entiendas en qué consiste y que te permita saber hasta qué punto realmente tienes más riesgo en la cartera de inversión de lo que inicialmente preveías. Y luego hablar evidentemente de cuánto recorrido puede haber a la baja todavía en los principales activos que vamos a estar analizando hoy. Si te quedas en el vídeo responderé a todas estas dudas, pero quiero empezar por un pronóstico que ha hecho un referente del mercado, Michael Burry. Se trata de el afamado inversor que predijo el colapso del mercado inmobiliario en Estados Unidos en 2008 y sobre el cual se hizo luego una película, The Big Short, donde se explica todo el entramado financiero que había detrás de esa burbuja inmobiliaria y cómo afectó al sistema bancario y quebraron muchísimos bancos, aunque la gente casi solo recuerda el colapso de Lehman. Quebraron más de 400 entidades financieras entre el año 2007 y el año 2014. Lo que ha dicho Michael Burry es que la caída de Bitcoin no solo afecta a las criptomonedas, sino también al oro y la plata. Y aquí llegamos a un punto que es crucial, porque muchos inversores consideran que sus posiciones en oro son defensivas. Y lo que vamos a poner en tela de juicio en este vídeo es si es así o no y cuánto riesgo realmente están asumiendo. Si yo miro el gráfico que muestra la evolución entre Bitcoin y la plata, es difícil aseverar que Michael Burry tiene razón. ¿Por qué? Pues porque puedo observar que durante un tiempo largo Bitcoin lo hizo bien, de la misma manera que la plata, pero si luego entro en detalles, puedo ver que hay momentos donde la plata prácticamente no avanza, mientras que Bitcoin sube, luego corrige, luego vuelve a subir. Y todo este desplome que se produce aquí de Bitcoin está precisamente acompañado de uno de los mejores rallies o subidas por parte de la plata que se recuerdan históricamente. Es ahora realmente en las últimas 2 semanas donde se produce aparentemente esa correlación. Creo que analizar el mercado mirando la evolución de 2 curvas que además tienen variaciones porcentuales muy distintas no es correcto, no es así como hay que hacerlo. A mí me gusta utilizar análisis relativo. ¿Por qué? Porque cuando utilizo análisis relativo me explica mucho mejor lo que está pasando en el mercado en la relación entre 2 productos. En este caso, si miro la relación entre Bitcoin y la plata en términos relativos, descubro que hubo una realidad. En 2025 Bitcoin estaba muy caro respecto a la plata y en un momento dado se produce una figura tipo doble techo y la pérdida de una zona de soporte que además era una anterior zona de máximos, por tanto una zona pivote, que desencadena un movimiento a la baja a favor de la plata tremendamente intenso.
¿Y hasta dónde ha llegado ese movimiento? Pues ni más ni menos que hasta los últimos máximos de 2019 y los soportes de 2022 y 2023. Y ahí parece que al menos se estabiliza momentáneamente la relación entre los dos. No estamos en el punto más abajo del gráfico, pero sí en una zona muy interesante después de haberse cumplido la proyección del doble techo, que me indica que es probable que Bitcoin empiece a respirar o a hacerlo mejor contra la plata, o que la plata lo haga peor que Bitcoin. Y de alguna manera, si no se frena aquí, tendré una señal de extensión del movimiento favorable a la plata. En cualquier caso, ver el gráfico de esta forma me ayuda a entender que la plata lo haya hecho mucho mejor en 2025 e inicios de 2026 que Bitcoin tenía todo el sentido desde la perspectiva de análisis técnico con la figura que aparece aquí arriba tipo doble techo. A partir de aquí, lo siguiente que uno se plantea es, ¿realmente el oro es el único activo refugio? O como dicen los criptobros, ¿Bitcoin es el oro digital? Es una pregunta legítima, pero no tenemos suficiente historia en el oro no tenemos suficiente historia en Bitcoin como en el oro que nos permita hacer de alguna manera una comprobación histórica de comportamientos en distintos momentos de estrés. Aún así, yo he querido traer aquí una pregunta. En función de lo que uno invierte, probablemente la respuesta está muy sesgada, pero sí me gustaría que me digáis si vosotros sois de los que pensáis que tener Bitcoin a largo plazo es lo mismo que tener oro físico almacenado en una cuenta de un banco, en una caja fuerte o a través de un producto como un ETF de réplica física. ¿De verdad pensáis que Bitcoin tiene ese efecto? ¿Sirve como oro digital? Déjame tu comentario en el vídeo porque es algo que me interesa mucho. Por otro lado, yo quería mostraros mi opinión al respecto. Aquí tenéis el oro y Bitcoin desde el año 2012 aproximadamente. Lo primero que detecto es que durante la fase alcista de Bitcoin en 2012-2013 el oro corrigió. Dices, vale, parece que tienen un comportamiento inverso. Pero luego llega la corrección por parte de Bitcoin y el oro prácticamente no se mueve. Después tengo un movimiento muy alcista por el lado de Bitcoin y el oro, a pesar de esas fluctuaciones, tampoco hace grandes avances ni al alza ni a la baja. Después tengo una corrección por parte de Bitcoin y el oro prácticamente se mantiene estable. Cuando Bitcoin arranca en 2019 y 2020 y parte de 2021, el oro lo acompaña en una subida muy clara, sobre todo en la primera fase. Después llega la gran corrección por parte de Bitcoin durante el año 2022 y el oro apenas se mueve en ese periodo y se apuntan ambos a un gran 2023, 24 y 25 con subidas muy importantes, pero la fase final en la que hemos visto fuertes correcciones de Bitcoin, el oro en el fondo ha seguido subiendo a pesar de la volatilidad registrada recientemente. Viendo este gráfico, hablar de cómo se debería comportar el oro en función de cómo se comporta Bitcoin, realmente no sacas ninguna conclusión. ¿Por qué? A veces uno sube y el otro baja, a veces uno sube y el otro no hace nada, a veces uno baja y el otro sube. Es decir, no encuentro un patrón. Por eso os digo que esta forma de analizar no me convence nada. Sin embargo, si hago análisis relativo, de repente aparece la luz dentro del gráfico y lo que veo es que la relación entre Bitcoin y oro venía justamente en verano del año pasado a una zona de resistencia enorme, lo cual quiere decir que aquí arriba yo prefiero tener oro en lugar de tener Bitcoin, y lo que hemos visto es un rechazo de la zona superior que no rompió en 2021, ni en 2022, ni en 2025, ni tampoco por segunda ocasión en ese mismo año pasado. ¿Y cómo se produce ese movimiento a la baja? Recordad que en su momento, en uno de los vídeos anteriores, os mostraba incluso la posibilidad de analizar esto como un hombro, cabeza y hombro. Y de ahí que os dijese, señores, el oro lo va a hacer mejor que Bitcoin, al menos durante varias semanas. Ya hemos llegado al objetivo de la estructura, ya no podemos seguir trabajando con la idea
de que haya un movimiento adicional grande, más allá de que se ha roto una zona pivote, antiguos mínimos, máximos, y ahí podía haber reaccionado Bitcoin contra el oro, pero no lo ha hecho. ¿Qué es lo que nos dice esto? Que probablemente veremos caídas adicionales a favor del oro que podrían alcanzar cotas de 9 a 11, que sería la siguiente gran zona pivote de máximos de 2019, mínimos de 2022 y 2023. Ya sabéis que personalmente, cuando hice mi vídeo del cripto invierno que tenéis en mi canal de YouTube, daba un pronóstico de que Bitcoin probablemente bajaría a cotas ligeramente por debajo de 40.000 y que ese objetivo a priori planteaba que debería cumplirse este mismo año, no más tarde de noviembre. Y esto encajaría a la perfección con otras métricas de cripto invierno que se han producido en Bitcoin desde que nació y que nos ayuda a tener un plan de dónde salir y dónde volver a cargar agresivamente. Como digo, esta es la forma en la que yo considero que es más razonable analizar el mercado y nos permite calcular cuál puede ser la proyección entre los distintos activos y cuándo pueden arrastrar en su movimiento al otro activo que estamos analizando. Antes de continuar, quería invitaros a un evento de 4 clases gratuitas donde te voy a enseñar a detectar errores en tu forma de invertir, incluso si crees que lo estás haciendo bien. Usa este código QR para inscribirte y recibir esas clases totalmente gratuitas y el directo final. Bueno, como digo, desde octubre de 2025 Bitcoin ha entrado en un cripto invierno. Cuando lo dije en octubre-noviembre, mucha gente dudaba al respecto porque todavía estábamos por encima de los 100.000, incluso por encima de los 105.000, y parecía que lo que venía era una mera corrección. Ahora ya, cuando vemos caídas de más de un 50%, sabiendo que el último cripto invierno provocó que Bitcoin perdiera un 77%, pues ya no se cuestiona, ¿no? Estamos en una nueva fase bajista en las criptomonedas y sin embargo no está siendo tan claro este movimiento en el oro y la bolsa. Si lo ampliamos, si analizamos realmente lo que ocurre, vemos que la caída de 52% de Bitcoin ha tenido un efecto correctivo importante en el oro de un 21%, aunque luego desde aquí se ha producido un rebote bastante significativo y apenas ha provocado una corrección de un 3 y pico por ciento en la bolsa americana, tomando como referencia el S&P 500. Con lo cual, la sensación que da de nuevo es que hablar de un efecto contagio de Bitcoin al oro se podría entrever por esa diferencia de volatilidad, pero a la bolsa apenas le ha afectado en absoluto. Ahí entra de nuevo un factor que mucha gente no tiene en cuenta, y es que